Bien, los que no saben la mecánica de diálogo que vamos a tener con Rodrigo, ahora Rodrigo va a poder abordarme con preguntas, va a tener 30 minutos, donde Rodrigo va a poder a mí abordarme con una serie de preguntas, según su criterio, y yo tendré la obligación de responder. Déjame que edite un poco el reloj y le ponga ahí los 30 minutos para que tranquilamente veamos. Tienes 30 minutos para hacerme preguntas. Yo puedo calificar las preguntas como simples, que son respuestas cortas, no debo demorarme más de un minuto, y respuestas complejas que no me podría demorar. ¿Cuánto era, Rodrigo? Lo que no me podía demorar las preguntas complejas, no más de 2 minutos, ¿no? No más de Una 2 respuesta minutos. compleja para no dilatar. ¿No más de 2 minutos era? No más de 2 minutos, sí. Claro, respuestas simples, o sea, si yo digo, la pregunta es simple, y respondo y tengo un minuto como para responder, para no ligarme mucho, ¿no? Y eso sería importante para que, para no dilatar o divagar y ser concreto a lo que Rodrigo me está tratando de preguntar. Eso es importante. Y si la pregunta es sencilla, no podríamos tener más de un minuto. Sí, voy a colocar acá un timer para no estarnos ligando, porque uno es el tiempo de preguntas y otro es el tiempo que tenemos para ir respondiendo. Dame un segundo, Rodri, que busca ahí el reloj, como dicen por acá mis hijos. El reloj, papá. Bien, con cronómetro. Rodri, tu tiempo de hacerme preguntas. Adelante, Rodri. Bueno, entonces, primera pregunta. ¿Tú aseguras? ¿Ya? Ok. ¿Tú aseguras que Jesucristo es la única piedra? ¿Qué opinas de lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2.5? Que dice que Primera de Pedro 2.5. Sí. Déjame que busque el texto para que veamos de qué me estás preguntando. ¿Sí? Ok. Si Jesucristo es la única piedra, entonces, ¿a qué se refiere 1 Pedro 5? 2.5. Está bien el texto que puse en pantalla, ¿no? No sé si lo ves, Rodri, déjame que lo coloque ahí. Ese, Primera de Pedro 2.5. Sí. ¿Sí? Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados por casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y establecer a Dios por medio de Jesucristo. Ok. Esa es tu pregunta. Sí. ¿Qué opinas de eso? Tú dices Correcto. que Jesucristo es la única piedra. Correcto. Cuando Cristo dice que es la piedra, la palabra en griego significa una roca fundamental, que es la piedra base. Es una roca tremenda. Nosotros somos pequeñas piedras que vamos construyendo el templo. Y la palabra no es la misma para Petros y Petra. Vamos al interlineal griego para corroborar esto, a ver si estoy mintiendo o no. De acá la palabra piedra es lisdos, muy diferente a Petros o Petra, la palabra Petra, que es roca, y lisdos ya es una piedra que justamente se lija y se coloca dentro. Es como hacer un bloque, ¿no? Para hacer un templo tú tienes que tomar una piedra, la cortas y la colocas como un ladrillo. Son dos cosas gramaticalmente distintas, o sea, sería ilógico que Cristo fuera una piedra y otra piedra fundamental, como muchas piedras no. Somos parte de un cuerpo, como ladrillos vendría siendo esto, Rodrigo, para que se entienda bien nuestro idioma. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Perfecto. Dice la Biblia Reina Valera 1909, ¿sí? Dice en 1909, ¿sí? Dice aquí en Mateo, en Juan 1:42, dice lo siguiente: y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. ¿Qué opinas de este texto de tu misma Biblia Reina Valera 1909 y anteriores, ediciones anteriores? Sí, mira, la traducción de una palabra en las escrituras, cuando tú la encuentras, la palabra piedra se puede traducir como Kefa o Petros. Kefa. Y Kefa jamás en el texto bíblico hace alusión a una roca fundamental de apoyo. No tiene ese significado. De hecho, cuando lees el pasaje de Juan, que tú me estás haciendo la pregunta en base en el texto de Mateo, creo que al capítulo 16, que es el texto fundamental del catolicismo, ¿sí? Donde dice, Pedro confiesa que es la roca, ¿no es cierto? O piedra, que se traduce. Cuando Cristo le dice, bienaventurado, no te robó ni carne ni sangre, yo también te digo, tú eres Pedro,
coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, él dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Lo que se venía preguntando en el contexto, hermenéutica básica. ¿Quién era el Cristo? ¿Y quién era el Cristo? Bueno, Pedro dice que él es el Mesías. Y claro, sobre esta roca, lo que tú acabas de decir, una autorreferencia indirecta a sí mismo, edificaré mi iglesia. Pues claramente la iglesia está edificada sobre Cristo, tú recién lo dijiste, así que no habría ninguna contradicción. Ok. ¿Conoces la diferencia entre fundamental, o sea, entre fundamento y edificación? ¿En qué sentido? En el sentido Entre literal fundamento de y construcción edificar, de edificios. porque en los edificios hay piedras de fundamento y hay piedras de edificación. ¿Conoces la Sí, mira, diferencia? yo he trabajado en la construcción por años en Argentina y me eduqué en la construcción por años. Cuando tú colocas en la base, bueno, es distinto, obviamente, estaba hablando de una construcción hebrea, que colocaban una roca fundamental, que era la piedra principal de construcción, y sobre eso después se colocaban rellenos, columnas, vigas y demás. Pero siempre la base es una sola, o sea, el cimiento de la casa es uno solo. No pueden haber un cimiento sobre otro cimiento, no se hacen varios cimientos, siempre es uno solo. Ok. Por ejemplo, las columnas no son cimientos, son materiales de apoyo, pero no es el cimiento en sí mismo. Siempre el cimiento es uno solo, que es la idea que está dando Cristo. La base es el cimiento es uno solo, el cual siempre va a ser Cristo. Y el mismo Pedro dice que Cristo es el cimiento fundamental, o sea, la base fundamental de toda la fe cristiana, de la Biblia, de la salvación, es Cristo mismo. Ok, entonces que Jesucristo es el único cimiento. ¿Qué opinas sobre... Es el cimiento. Ok, perfecto. ¿Qué opinas de lo que dice en tu Biblia, Reina Valera, de Apocalipsis 21:14? Donde dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En tu Biblia, Reina Valera. 21:14. 21:14, correcto. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, ¿correcto? Y tú dices que acá la palabra cimiento habla de la base, ¿no? Que tiene 12 bases, una base sobre otra. Así lo entiendes tú, ¿no? Como que hay una base y encima hay otra base y encima, o sea, como 12 piedras hacia arriba, eso entiendes tú. Por eso te pregunté que si tú sabías lo que era un cimiento. Claro, pero son muros. Está hablando de los muros, la ciudad tiene 12 cimientos. Y los cimientos de los muros, la palabra cimiento hace columnas, o sea, está hablando de lo que sostiene la pared. La pared está sostenida Pero por... el texto no dice que tenía columnas. 12 muros, sino 12 cimientos. Lee Claro, bien el pero los texto, cimientos no dice es una 12 palabra... muros, dice 12 cimientos. Claro, pero está hablando de los muros, y los muros tienen cimientos. El muro se apoya sobre una base, y la base que sostiene el muro son columnas, las famosas columnas que tú vas a encontrar. Pero habla de Si un leamos solo el contexto, muro. mira. Habla de un solo muro, dice y el muro, no 12 muros. Dice y el muro, un solo muro, tenía que 12 cimientos. Pero no hay un solo muro, porque la ciudad es cuadrada. Tienes 4 muros en una ciudad Bueno, cuadrada. ¿Cómo eso va a ya ser es un tu solo muro? opinión, pero lo que dice tu Biblia dice el muro. No, pero para un segundo. Pero estamos hablando de una ciudad cuadrada. Dice lado, 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 lado. Y estamos hablando de que el muro son 4 partes. No existe un muro, o sea, no existe una construcción con un solo muro. Eso no es un edificio, no es una ciudad. Bueno. Está hablando del muro. Y el muro tiene los cimientos que lo van sosteniendo, que son las columnas que van sosteniendo el muro. Es otro referente. ¿Has entendido la palabra griega para esa frase? Ajá. ¿Cuál es la palabra griega para cimientos utilizada ahí? Dímelo tú. Semelios. De semelios. Semelios. Claro, y la palabra semelio no tiene nada que ver con una base de abajo, tiene que ver con las bases laterales, columnas. ¿Quieres poner la palabra Es una palabra griega. que dice, ok, Ya dice algo dices que derribado, Jesucristo es el único cimiento. fundamento, cimiento. Claro, porque es muy parecido a la palabra, como la palabra lisdo, tiene una simetría con la palabra lisdos, que también se usa como piedra, pero es otra la idea de lisdos. Otra, ok. Bueno, yo pensé que era solo la Biblia, pero vale, está bien. Un muro, 12 cimientos. Pero mira, vamos si a la lees, por siguiente ejemplo... pregunta. Ok, adelante. Dale otra pregunta. Bueno, ok. Cuando dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento, ¿cuál es el fundamento? Dice de los apóstoles y profetas, dice siendo
la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Tú sabes qué es una piedra angular? Estamos segundo el versículo, sería Efesios 2:20. Efesios 2:20. Sí. Por tanto, ustedes, ya no extrañados ni extranjeros, sino los ciudadanos santos de los miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Correcto. ¿Cuál es la pregunta ahí? Ok, ¿qué es una piedra angular? La piedra que se coloca en la base superior, o sea, en la superficie superior, es lo que cierra el edificio, la punta. Esa es una piedra angular. Correcto. Muy bien. Correcto. Y entonces dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los fundamentos? ¿Quién es el fundamento según este texto? No, dice Cristo. Siendo Cristo Jesús el mismo. Dice, la respuesta está ahí. No, ahí dice que Jesucristo es la piedra angular. Dice que Jesucristo es la piedra angular. Correcto. ¿Quién es el fundamento según ese texto? Claro, pero en la Biblia Cristo es la base, la base de construcción, y es la piedra que cierra. Cristo es el todo. Ajá. Es la base y es la parte de arriba. Y esta base lo une todo Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si lees en el versículo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cuando hablamos de la piedra angular, la piedra principal. Es la piedra principal. La piedra angular es la piedra principal. La de arriba, claro. Entonces, la piedra angular, claro, es la piedra principal, la que te da el fundamento. Acá la idea de fundamento no habla de una base de construcción, sino la que te da el fundamento, porque lo que está hablando no es una construcción, está hablando de ideas. El fundamento mismo es Cristo. Lo que Cristo mismo dijo, enseñó y revela por Pablo mismo. Okay. Pablo mismo es el que está revelando a Cristo. Vamos a Mateo 16:18. Mateo 16:18, dale. Sí. ¿Qué dice? Bueno, en el versículo 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra. ¿Por qué él habla de esta? ¿Sí? Cuando uno utiliza el adjetivo de esta, es algo exterior a él, y no dijo este, refiriéndose al mismo. ¿Por qué está esta en vez de este? O sea, cuando Cristo no es la única vez que habla de sí mismo, como dice el Hijo del Hombre, como una autorreferencia de él, ¿y por qué no dijo él, yo mismo Jesucristo? Cristo habla en tercera persona de sí mismo, varias veces lo dijo. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿por qué no dijo ahí, cuando yo venga? Las autorreferencias de Jesucristo en tercera persona no es algo raro en las Escrituras. La usa más de una vez. Pero no te estoy preguntando por las autorreferencias, sino por el uso de el calificativo de esta, y no utilizar este. En vez de decir, sobre piedra edificaré mi iglesia. No, porque esta es la declaración que hizo Pedro. Esta es, tú eres el Cristo. Esta declaración que hiciste, esta piedra, esto que te acaba de decir, es en donde fundará mi iglesia. ¿Quién es la piedra? ¿La declaración o Jesucristo? Porque tú acabas de decir que esta es, él se refiere a la declaración. Entonces, ¿quién es esta? La declaración es el mismo Cristo, pero ¿cuál es la declaración? Tú eres el Cristo. Ajá. ¿Y qué? Esa es la declaración. ¿Cuál es la declaración? Tú eres el Cristo. Sobre esta piedra, tú eres el Cristo, edificaré mi iglesia. O sea que Jesucristo y la declaración son la roca. Una referencia indirecta. Esta es una referencia indirecta a lo que Pedro había respondido. Ok. Tú eres el Cristo. Versículo 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ok. Correcto. ¿A quién se las dio? A Pedro. A Pedro. ¿Con quién estaba hablando Correcto. Jesús? Con Pedro. Ok, desde el versículo 17 está hablando con Pedro. Entonces, en el versículo 18... Primero, que en el versículo 18, ¿con quién está hablando? Ok. En el versículo 17 dice... Entonces le respondió Jesús. En el versículo 18 dice, y yo también te digo. ¿A quién le estaba diciendo?
¿A quién le estaba diciendo? Pedro, le Cuando está yo te explicando. digo, a Está Pedro. respondiendo a Pedro. Ah, Le está ok, respondiendo a Pedro, correcto. perfecto. Y entonces en el 19 también, ¿con quién está hablando? Sigue hablando con Pedro. Ah, ok, o sea que en ningún momento habló de sí mismo. Vale. No, Vamos porque entonces. el que habló de Cristo fue Pedro. Sí, en el versículo tú eres el 16, Cristo. pero estamos hablando del 17, Correcto. 18 y 19. Jesucristo estaba Pero hablando el 17, 18, 19. con Pedro Pero el de 17, Pedro. 18, 19. Claro, pero el 17, 18, 19 no está arrancado del 17. No es una idea aparte. No es un diálogo distinto. No es una charla individual. No es una charla está ligado a distinta, la pero pregunta. dice claramente, entonces le respondió Jesús. ¿Quién le respondió? ¿A quién le respondió? A Pedro. El 18. A Pedro. Y yo también te digo, ¿a quién le está diciendo? A Pedro. A ti te daré las llaves. Pedro, ¿A correcto. quién le está diciendo? A Pedro. Listo. Correcto. Más claro imposible. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Claro, la llave está claro. 100% de acuerdo que las llaves se le entregaron a Pedro. 100%. Vamos entonces a Hechos capítulo 2. ¿Sí? Hechos 2. Hechos ¿sí? 2. ¿Me puedes decir en qué parte de la Biblia de Hechos 2 se mencionan los pentecostales? No, la palabra pentecostal no es un término que acuña a un grupo de personas, acuña un mover del Espíritu Santo. Cuando dice alguien que es pentecostal, lo que está diciendo esa persona es que se está identificando con la manifestación de dones, milagros, lenguas, profecías, la profecía de Joel. Ajá. Cuando yo digo que soy pentecostal, estoy diciendo que creo en lo que Joel profetizó, eso que ocurrió sigue ocurriendo sobre mi vida. Eso significa ser pentecostal. No sé qué te lo han explicado a ti, pero eso significa ser pentecostal. Es como decir ser cristiano. En donde en Hechos 2 dice que son cristianos. Yo me identifico cristiano, aunque Hechos 2 no lo diga, porque cristiano significa creer en Cristo. Yo me identifico como bíblico. ¿Dónde dice el pasaje que esos personajes son bíblicos? No dice, pero bíblico significa que creo en lo que la Biblia dice. Ok. Digamos, voy a reformular. ¿Se menciona en ese texto alguna denominación protestante o se denominan regiones geográficas de donde provenían los creyentes? En Hechos 2, sí. En Hechos 2 son todos hebreos. Hechos 2 son todos hebreos. Ahí no hay otro grupo de personas que no sean hebreos. Hebreos que estaban viviendo en diferentes lugares. Sí. Todos los que están ahí son hebreos que vivían en diferentes lugares. Por ejemplo, hebreos que vivían en Capadocia, en Samotracia, en Asia, en Ponto, pero son todos hebreos. Bueno. Ahí no hay romanos, ahí no hay samaritanos, ahí no hay ni gentiles, ni griegos, nada de eso. Son todos hebreos. ¿Eres hebreo? ¿Tú eres hebreo? No, yo no soy hebreo. Entonces no eres la iglesia de Cristo. Entonces vamos en ese mismo pero pará, sentido. estás haciendo una afirmación, te respondo a la afirmación. Bueno, entonces miremos esto. La afirmación dice: hebreo significa ser de las 12 tribus de Israel. Vale, entonces. Yo no soy de las 12 tribus de Israel. Bueno, eso me lo responderás después. Vamos, entonces, tú dices que en Hechos 2:10 solo había judíos, hebreos. No había, digamos, romanos. Dijiste no había romanos y no había. Ahí no hay romanos. Bueno, ¿qué dice? Griegos. ¿Qué dice no Hechos 2:10? Te leo Hechos 2:10. Dice Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos. Correcto. ¿Forasteros significa que eran hebreos? No, pero ¿cuál es el origen de ellos? Tú dijiste que no habían romanos, entonces ¿de dónde eran los romanos de Hechos 2:10? Pero lee el contexto. ¿Sí? Lee el contexto. Claro, dice, pues cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte libia fronteriza de Cirene, forasteros romanos, judíos, los que tú dices hebreos, y prosélitos, ¿sí? Cretenses y árabes, y todos, Correcto. ¿sí? Dice forasteros, judíos y prosélitos de todas estas partes, todos les oímos hablar en la lengua, en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no había romanos en Hechos 2:10?
Corrijo, habían prosélitos romanos, porque ahí llegaban Ok, sin prosélitos. entonces todos Gente eran... que se había adherido al judaísmo. Ok, entonces vuelvo a formular la siguiente pregunta. ¿Todos eran Sí. hebreos o había, como dice el versículo 11, había hebreos, había prosélitos y había forasteros romanos? Bueno, el descenso de Pentecostés es la fiesta hebrea, fundamental. Y todos los que están ahí son gente que se había adherido a la fe hebrea para poder estar el día de Pentecostés. Esto ocurre en Pentecostés. Ujú. Bueno, dejémoslo de ese Los prosélitos son gente de otra religión, de otra nacionalidad, pero que se ha adherido al judaísmo. Ajá. Cree en la Torá, cree en la circuncisión, tiene que estar circuncidado para Bueno. ser prosélito. Y esa es la base del judaísmo, ser Sí. circuncidado y adoptar la ley de Moisés como lo mismo. Siguiente pregunta. Entonces, en Hechos 2, los creyentes, bueno, los apóstoles de la iglesia, hablaron distintas lenguas, nos dice el texto. ¿Hablaban lenguas Correcto. espirituales o lenguas humanas? Lenguas humanas. Ah, ok. Muy bien. Pero las lenguas humanas son de origen espiritual. Dame un Lenguas segundo que voy a humanas de cortar la origen llamada. espiritual. Bueno. Pausa Un el minuto. tiempo. Un minuto. Un minuto. Pausa el tiempo, porfa. Ahí está. Un minuto que cuelgue esto y coloque ahí el... Ajá. Ahí está. Uy, ya está. Murió la llamada. Ahí. ¿Ahí me ves? Claro, ¿Sí? son lenguas humanas. Son lenguas humanas. Ok. Pero son de origen espiritual porque son guiadas por el Espíritu Santo. No te olvides que el don de lenguas es uno de los dones que entrega el Espíritu Santo, Claro. y aunque son géneros humanos, Pero el eran origen lenguas de humanas, lo que no se va a lenguas decir espirituales. ¿Cierto? Estamos claros que, en eso. claro, son lenguas humanas dadas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Lenguas lo humanas. que se dice en esa lengua es un término Bueno, espiritual. no importa Habla de el cosas origen. espirituales. ¿Eran lenguas humanas o eran lenguas espirituales? El Espíritu Santo es un ser divino y es el que da las lenguas. Sí, sí, sí. Yo no estoy hablando del origen. Estoy hablando de qué hablaron. ¿Qué tipo de lenguas? Pero el origen te da no la estoy determinación preguntando que por es el origen. espiritual. ¿Qué tipo de lenguas eran? ¿Humanas o divinas? Las que escucharon la gente Humanas eran con lenguas origen humanas. espiritual. Humanas. Humanas con origen Listo. espiritual. Por ejemplo, Vale. mira, Gracias. te respondo para que entienda el concepto. Lo que habló Moisés en el Ujú. Sinaí es una lengua humana, pero lo que está diciendo esa lengua humana es espiritual. Por lo tanto, es espiritual lo que se está transmitiendo. Es una lengua espiritual. Ujú. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Tú dices, a ver, que la gente se pelea por el nombre de la denominación, pero, Correcto. pero Jesucristo nunca le puso nombre a su iglesia. Tú dijiste, Correcto. ¿sí? Entonces, Correcto. si tú eres la iglesia de Cristo, ¿por qué tu iglesia tiene nombre y la de Cristo no? Mira, el nombre de Bicocreación es iglesia cristiana, se identifica como iglesia cristiana. De hecho, Pablo Pentecostal. escribe a los cristianos, es un término, claro, cristiano. Pero como título, como nombre, jamás la iglesia tuvo un nombre. Pero De acuerdo. la sociedad, por ejemplo, acá para poder tener una iglesia, el Estado te exige que tenga un nombre como sociedad religiosa. Entonces los nombres nacen por una cuestión de los deberes que debe cumplir un grupo de creyentes ante el Estado. ¿Se entiende? Ujú, muy bien. Tú dices, siguiente pregunta. Tú dijiste que el bautismo debía ser en Espíritu Santo y no en agua. ¿Cuántos bautizos dice? ¿Cuántos existen? Yo no dije eso. Ok, Yo no dije eso. reformulo. Que el bautismo no es en agua, sino en Espíritu Santo. El bautismo de Hechos 13 es el bautismo del Espíritu Santo. No está hablando no en agua. de Hechos 12, no está hablando de bautismo en agua. Yo Ok. me refería al verso 13, porque todos fuimos bautizados por un espíritu Ujú. en un cuerpo judío, griego, ser esclavo y libre. Y eso no habla de un bautismo en agua, está hablando Ok. del Espíritu Santo de ese bautismo. Bueno, entonces, Hay dos bautismos, uno en agua y otro con el entonces hay Espíritu dos bautismos. Dos bautismos. Santo. Uno en agua y uno por el Espíritu Santo. El que Ok. está hablando Hechos es del Espíritu Santo. Yo no dije que no hice un Muy bautismo bien. en agua. Ok, entonces en Hechos 8:36
Dice, y yendo por el camino llegaron, o sea, estaban Felipe y el eunuco, dice, llegaron a Correcto. cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego dice que bajaron al agua y se Correcto. bautizaron. Entonces, Correcto. Correcto. Felipe bautizó al eunuco en Espíritu Santo o en agua. No, Felipe no impone manos. Si lees el contexto, te vas a la conversión en Samaria. Ajá. Felipe bautizó en agua, pero no bautizó con el Espíritu Santo. Después vienen los apóstoles, imponen mano y bautizan con el Espíritu Santo. Son dos hechos totalmente distintos. Felipe no bautiza con el Espíritu Santo en el documento bíblico de Hechos. O sea que, solamente el lo bautiza en agua. eunuco recibió 2 bautismos, según tú. Hechos, si lees el contexto, los que fueron bautizados en Samaria fueron en agua. Después Bueno. vinieron los apóstoles, impusieron Listo. mano y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Lo vas a encontrar Bueno. en el contexto, no es una Tú- idea mía, lee te- el contexto. Te acabamos de escuchar decir que hay 2 bautismos. Por favor, ve, lees Dos que bautismos. dice Efesios 4:5. Efesios 4:5. ¿Qué opinas de lo que Correcto. dice ahí? Que se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, no al de agua. Léenos el texto, por favor. O te lo Un leo Señor, yo. una fe, un bautismo. Un El bautismo del bautismo, Espíritu Santo. ¿cuántos? De hecho, sí. Uno, el del Espíritu Santo, el que se está refiriendo a este versículo. Pero tú acabas de decir que había 2 bautismos. Entonces, ¿para qué Felipe bautizó en Correcto. otro bautismo que no era el bautismo de Cristo, sino Porque- otro bautismo? Claro, porque el bautismo en agua no te bautizan el Espíritu Santo. O sea que Felipe puso al eunuco a perder el tiempo. No, porque el bautismo en agua es un mandato ¿Sí? de fe, es una obediencia de fe. No es un bautismo en Espíritu Santo. Hay Hechos capítulo 8. hay Mira, algún- te lo respondo con la Biblia para que veas que son dos bautismos distintos y no es algo que inventé yo. Mira, parece que no has Bueno. leído el pasaje. Te lo respondo para responderte que hay dos bautismos. Pero había un hombre llamado Simón, ejercía la magia, en el verso 12, creyeron, anunciaba y fueron todos bautizados, ¿sí? En el nombre de Jesucristo, ¿de acuerdo? Sigue leyendo el texto, se enteran los apóstoles, imponen manos, ¿sí? Cuando Simón, en posición de manos, se les daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Entonces imponía manos y recibían el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en agua son dos cosas distintas. Por eso se llama el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Son dos cosas distintas. Cuando dijo Jesucristo, el que viene después de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego, ese es el bautismo del que está se refiriendo. Por lo tanto, hay dos bautismos. El que menciona Felipe, Pablo, es el bautismo en el Espíritu Santo, no en agua. No es pérdida de tiempo, es obediencia. Bueno, hay un texto de la Biblia que nos diga que el eunuco después recibió bautismo en el Espíritu Santo. No, y tampoco hay un texto que diga que no lo haya recibido. Entonces el eunuco las no preguntas pudo nacer negativas. de nuevo. Ok, perfecto. No, porque el nuevo nacimiento es un acto de fe. El bautismo en agua es algo que te introduce al cuerpo de Cristo. Son dos cosas distintas. Ok. En Pedro 2:38, digo, en Hechos 2:38 dice, Pedro les contestó, convertíos, paso 1, y que cada uno de Sí. vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. O sea, el bautismo Sí, es para correcto. remisión de los pecados y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, después de ese bautismo, recibirán el don Correcto. del Espíritu Santo. Entonces tú dices Sí, que hay correcto. 2 bautismos o un solo bautismo, porque dice que después de bautizarse Claro, pero se recibe, gramaticalmente- se perdonan los pecados y luego se recibe el Espíritu Santo. Pero si hay un bautismo del Correcto. Espíritu Santo, entonces, ¿cómo así? Y recién lo acabo de leer. Recién te lo acabo de leer. Se bautizaban las personas. Después, por imposición de manos reciben el Espíritu Santo. De hecho, no es la única vez que ocurre. Mira, vamos a Hechos 19. Hechos 19. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Efeso, hallando a cierto discípulo, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces dijeron, ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan, es un bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, diciendo que el pueblo creyese el que venía después de él, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ahí? O sea que el bautismo de agua Es el un invento bautismo mío. de Juan. Ajá.
El bautismo en agua es un prototipo del bautismo de Juan, porque ellos fueron bautizados en agua. Ok. Esto ocurre más o menos allá en el año 48, 49, más o menos ocurre esto. Ellos fueron bautizados 2 veces. En el Ok. bautismo de Juan, lo lees ahí. Después fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, recibiendo el bautismo en el nombre de Jesucristo, Bien. dice el pasaje. Y después fueron impuestas las manos para que recibiese el Espíritu Santo, que es lo mismo que ocurrió en Hechos capítulo 8. ¿Qué opinas de la profecía de Ezequiel 36 sobre el día de Pentecostés? Que dice, os tomaré entre las naciones, ya vimos todas las naciones bajo la tierra, os recogeré de todos los países. Correcto. Y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas, y todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón Correcto. nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Correcto. ¿Sí? Y quitaré Correcto, vuestra carne, el correcto. corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando dice en el Correcto. versículo 25 de Ezequiel 36 que Dios dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, ¿a qué tipo de agua se refiere? ¿Qué salió de la sangre cuando Cristo fue crucificado? Si cualquiera que ha leído un poco las escrituras, cuando Cristo es crucificado y atravesado, no solo salió sangre, también salió sangre y agua. Cristo es el centro de la salvación, redención y purificación. Claro. Imagino que has leído una vez las escrituras que de Pero Cristo brotó entonces, sangre. ¿qué tipo? También ¿Era brotó agua lo que fluyó de Cristo, H2O, o era un agua, Agua y sangre, espiritual? dos cosas. Sí, sí, pero Agua la y que- sangre. El texto dice fuera de la agua sangre. y sangre. Sí, sí, listo. Ya sabemos que sangre es sangre. Pero cuando habla de agua, habla Correcto. de agua H2O o un agua espiritual, como tú dijiste al comienzo. Que era agua espiritual, no era agua real. Agua, el agua, H2O. Cristo es espiritual, de origen espiritual. Cristo es espiritual, pero el agua es agua, aunque la esencia sea un ser espiritual. Ok, Eso es entonces, bueno, agua espiritual, H2O. Es lo mismo. Correcto. Es lo Agua mismo. espiritual que fluye de él y nos lava a todos nosotros, porque Cristo es un prototipo de lo que ocurría en el tabernáculo. Claro, claro. En el tabernáculo habían 2 procesos. Uno que era el lavamiento por el agua, una purificación, y la sangre que remitía pecados. Los 2 eventos están colocados en el propiciatorio puesto por Dios, que es Jesucristo. Ok. Y eso está en la cruz, no en el proceso que hacemos nosotros, O sea que los seres tú lo humanos, que cuando te bautizamos a decías una persona por fe. Tú a lo que decías al comienzo que el bautismo... Hoy se acabó el tiempo. Ah, ok, démoslo así. Rodri, Bueno, Bien. entonces... bien tu pregunta.